la huelga de 1954 en Honduras, conocida como la huelga bananera. Se realizó el 30 de abril y tuvo un impacto significativo en la lucha por los derechos laborales en el país, culminando el 8 de julio del mismo año. Algunas de las cronologías de estos eventos inició el 30 de abril de 1954. Se realizó una marcha masiva por el Día del Trabajo, lo que llevó a la declaración de la huelga por parte de los trabajadores de Tela Railroad Company y otras entidades del sector bananero. El 3 de mayo de 1954 se formó un comité central de huelga para coordinar la protesta, que comenzó a atraer a trabajadores de otras industrias. El 7 de mayo de 1954, los trabajadores de la Standard Fruit Company se unieron a la huelga, aumentando el número de huelguistas a aproximadamente 30,000 personas. Me encuentro con el director de la Casa de la Cultura, el maestro John Girón. Yo quisiera preguntarle, maestro, cronológicamente, ¿cuál era el contexto de la situación económica, social y política de nuestro país en la huelga del 54? Bueno, contestando a tu pregunta, ¿verdad? En la parte cronológica vamos a ver una situación que no vamos a partir desde 1954, ¿verdad? Donde se da esta situación, sino que partimos, es más, desde 1949 para tener en contexto algo. Algo importante cuando hablamos de la parte de la exportación bananera es conocer los antecedentes. Iniciando, algo importante que nosotros debemos de conocer en Islas de la Bahía es que la exportación del banano inicia aquí en Islas de la Bahía. Islas de la Bahía anteriormente exportaba coco a Nueva Orleans, a las 16 ciudades británicas. A eso se dedicaban los isleños. Si no, ustedes si quieren argumentar esta parte de la cual yo les estoy hablando un poquito de la historia de Islas de la Bahía, también aprovechando el tema que me están abordando, pues también se van a dar cuenta de que pueden ir de la familia Hine, los Jackson, y ahí pueden conversar, ¿verdad?, a qué se dedicaban también los isleños, a exportar el coco. De la misma forma, viene también lo que es la exportación bananera. Inicia en Islas de la Bahía, pero las embarcaciones norteamericanas no entraban aquí a Roatán por la situación del arrecife. Entonces decidieron ir a pegar a sus botes a Ceiba, y de aquí se trasladaba el banano hacia Ceiba, y de ahí se exportaba a Nueva Orleans, a Virginia, a las 16 ciudades británicas con las cuales tenía conexión nuestro territorio nacional. Entonces la exportación bananera inicia aquí en Islas de la Bahía, y ese es un punto importante. Pero bien, vamos a viajar un poco entonces ahí, ¿verdad? Y viendo que la exportación se estaba dando en la parte de nuestros territorios hondureños, es allí como empresas de Estados Unidos se interesan por ir a establecer sus empresas en las costas hondureñas, para que así la producción pudiera darse de una manera más industrial, y es así como ellos deciden invertir. Pero bien, si nos vamos hasta 1949, nos vamos a ir en el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Juan Manuel Gálvez desde ese entonces era presidente, y ahí vamos viendo entonces esa situación, cómo se ve, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender por qué se viene la huelga del 54. Era un gobierno que prácticamente se estaba convirtiendo en una dictadura, ¿verdad? Y no se quería ceder para que otro tomara el gobierno, y en ese entonces pues no era prohibido la reelección para los presidentes. Entonces ahí estaba Juan Manuel Gálvez en ese entonces, y es allí como él empieza a hacer sus propios intereses económicos con estas empresas norteamericanas que desean industrializar lo que es la industria bananera. Y es así como ellos llegan a nuestras costas, establecen sus empresas bananeras, y ante la necesidad de empleo empiezan a laborar dentro de estas empresas que más tarde que temprano se convierten en la explotación
de lo que son nuestros trabajadores, nuestros obreros. Es ahí donde vamos entonces a tomar en cuenta esa parte. En contexto, la situación económica, pues Honduras dependía de la exportación agrícola, se dedicaba a la parte agrícola, exportaba el banano y dándose la oportunidad del banano, también se exportaba el café y la producción de algodón y azúcar. A eso era lo que se dedicaba nuestro territorio nacional, pero necesitábamos sacar ese producto, ¿verdad? Exportarlo para poder tener esos ingresos. Y parte de esa exportación inicia aquí a través de la raíz de Islas de la Bahía, algo que debe de quedarse, pero la situación económica en Honduras era pésima, era mala porque no teníamos empresas a quienes poderles vender para que exportaran el producto. Y es así como estas compañías norteamericanas se aprovechan, y también Estados Unidos de Norteamérica haciendo mucha influencia con el gobierno de Honduras, ¿verdad? En este caso con el presidente que teníamos, Juan Manuel Gálvez. Y es así como se da estos inicios de trabajo industrial a través de la industria bananera, pero que más tarde que temprano se empezó a explotar también a quienes trabajaban allí. Y hoy podemos preguntarles testimonios a personas que sus esposos vivieron de la exportación bananera. Muchos aquí en la isla le pueden comentar acerca del sufrimiento y cuál fue la situación que se dio en ese momento. Bueno, mi nombre es Marjorie Fleming y toda esta narración se basa en uno haber vivido la experiencia de ese tiempo, porque mi papá fue trabajador de esas compañías por el lado de los gringos, él era inglés y entonces yo viví esa experiencia, y también porque después como maestra profundicé en esa historia, ya que me interesaba tanto conocer y dar en conocimiento lo que sucedió en esa época. Como hondureña también. Como hondureña, sí. ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes que podemos resaltar de esa? Sí, la huelga más que todo se debió a ajustes salariales, se necesitaba un ministerio del trabajo, se necesitaba el seguro social. ¿Qué pasaba con los trabajadores? O sea, no tenían todas esas opciones, no había seguro social, no había médicos para ellos, para la alta jerarquía de, digamos, los ingleses y los gringos sí tenían, podían ir al hospital, que todavía existe ese hospital en La Lima. okay. En Lima todavía está ese hospital, ahí existe, fue la compañía la que la construyó. Ahí estuvo interno mi papá y mi mamá también. Entonces tengo esos recuerdos de eso. También porque los trabajadores no tenían horas extras, o sea, no tenían beneficios aparte del pequeño sueldo que tenían. También se necesitaba del seguro, bueno, el seguro social se creó en base de eso. Se creó el Ministerio del Trabajo. O sea, todo eso fueron lo que lograron para eso lucharon, para tener esos beneficios, ya que Colombia ya había pasado por estas mismas huelgas. Y Colombia consiguió los beneficios para la clase obrera. Ellos pedían, sí, que era justo, pues. Mejores salarios, seguro social. Y el Ministerio del Trabajo. Sindicatos. El sindicato, que era muy importante, porque antes era en tiempos de Caguía, eso ya fue en tiempos de Juan Manuel Gálvez, esa huelga, porque en tiempos de Carías no era prohibido, les mandaban los batallones a matarlos a todos si se querían sindicalizar. Imagínense qué hubiera pasado, o sea, cómo estaríamos ahora nosotros en la misma condición, o sea, las empresas vino a regular todo para beneficio de
Así es. de la clase obrera, Sí. la clase trabajadora. Mi papá, siendo inglés, ellos sabían que ellos lucharon en Inglaterra por tener un sindicato. Porque mi papá, bueno, mi abuelo trabajó para la compañía Rolls-Royce y siendo la compañía de los mejores carros del mundo, los sueldos eran terribles. Entonces mi papá ya vino así con ese pensamiento y él en la casa, calladito con mi mamá, le contaba lo que estaba pasando y que no estaba de acuerdo con que hubiera, digamos, por ejemplo, para mi papá y todos los gringos ejecutivos y jefes y todo, sí había un comisariato. Okay. Y ahí hasta la panadería existía, entonces ahí podían comprar de todo, productos americanos y la panadería Era la clase privilegiada. era la clase Sí, sí. privilegiada. O ahí se entendía eso terriblemente, de que todo era en beneficio de los gringos que les decía, Sí. de los americanos, y nada en beneficio Del trabajador. del trabajador. El que hace el trabajo duro, ¿no? Exactamente, sí, porque a mi papá hasta las vacaciones a Inglaterra le pagaban, cuando a un trabajador no le daban sus horas extras. Entonces mi papá no estaba de acuerdo con eso, porque mi papá en Inglaterra, como les dije, fue sindicalista. Estaban a trabajar a las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wow. Sin horas extras. Sin hora Sin extra. pago de horas extras. Sí, es más, pues no había hora de comida. Wow. Ellos agarraban y su tortillita con frijoles se la comían en 3-4 minutos porque no les daban tiempo. Sí. Fue una cosa terrible y a mi papá le daba mucha pena siendo él inglés, ¿verdad? Que era jefe de mantenimiento de los talleres de los trenes. Él era ingeniero mecánico especializado en máquinas grandes, que ya ni existe pues. Para toda tecnología, ¿verdad? Pero mi papá le reparaba un tren. Los trenes iban desde La Lima hasta Cortés. En Cortés los estaba esperando un barco que pertenecía a la United Fruit Company, que era la que llevaba esos bananos a Nueva York. Maestro, ¿qué papel desempeñó el gobierno ante este fenómeno social de la huelga de 1954? Bien, ante este fenómeno social, el gobierno pues desempeñó un papel muy importante porque ya el gobierno que estaba haciendo prácticamente una dictadura, ¿verdad? A través de lo que era el presidente Juan Manuel Gálvez, entonces se da un proceso ahí donde se buscaba un nuevo presidente, pero al haber ahí una situación política ahí emproblemada, entonces se toma, ya llega él hasta 1954, ¿verdad? Con esta situación de problema, pero aún esta situación que se da en la situación del país de la huelga en el 54 ocasiona que hasta allí llegue el gobierno de Juan Manuel Gálvez hasta 1954 y entra ante una situación de conflicto político ahí que no se podía o no se elegía de la forma democrática al nuevo presidente, que era el vicepresidente, que estamos hablando de Julio Lozano, que era de vicepresidente Julio Lozano. Después de Julio Lozano llega hasta el 56, llega hasta 1956 Julio Lozano como presidente y le dan golpe de estado. Y es allí donde ya entra Ramón Villeda Morales. Y les hablo de estas épocas porque Ramón Villeda Morales ya entra en 1957. Y a partir de ahí, de 1957, es que vamos a empezar a ver los cambios que se dieron en el entorno. Entonces, en la situación política, en el proceso que se iba dando, el cambio de presidente, de gobiernos, eso iba estipulando también nuevos
nuevas leyes, nuevos artículos que venían a cambiar la Constitución y a beneficiar también a la parte laboral, porque el pueblo, quien estaba produciendo, se puso en contra, ¿verdad?, de los abusos que se estaban dando en su momento a la parte laboral. Y es allí donde ya se empiezan a ver los deberes y los derechos también de aquellos que trabajaban en estas empresas, que tarde o temprano iban a terminar cerrando, porque la explotación laboral no la iba a soportar el pueblo. Maestro, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta huelga en nuestro país, tanto positivo como negativo? Y si miramos ahora el impacto que realmente llega a tener la huelga bananera en el país, es que el gobierno escucha, y estos cambios, como dije anteriormente, se vienen a dar ya en el proceso. Miren cuántos años pasaron después de Gálvez, que llega Julio Lozano también y le dan golpe de estado, y ahora que entra Ramón Videla Morales, vamos a ver en 1957 que se empiezan a dar cambios, tales como cuáles. Ellos hacen la ley de que se prohíbe la reelección para los presidentes, ya que esto muestra corrupción, ¿verdad?, ante la democracia. Y es allí donde viene entonces la parte fundamental que nosotros hoy en día hablamos de los derechos, ¿verdad?, del trabajador. ¿Y cómo miramos esta parte? Bueno, ahí lo vamos a ver en el Código del Trabajo. Ustedes revisan el Código del Trabajo. Y lo que estaban pidiendo los trabajadores en su momento eran 38 peticiones que ellos estaban haciendo al gobierno para que beneficiara a los empleados, a los que trabajaban, a la mano obrera del país. Y de esos 38 se hizo el Código del Trabajo y tomaron 8 peticiones de esas 38. Y es así como hoy nosotros conocemos el Código del Trabajo, y el 1 de mayo pues también festejamos también lo que es el Día del Trabajador. Gracias a ellos es que hoy en día nosotros miramos los derechos que nosotros tenemos en Honduras como la masa laboral que sostiene la economía del país. Y es así como nosotros lo compartimos a través de la Casa de la Cultura, cuando hablamos de esta historia tan rica, que siempre resaltamos, por supuesto, que Islas de la Bahía ha sido la cuna de la exportación de todo. En este caso estamos hablando de la exportación bananera, pero a futuro, en otras investigaciones que ustedes hagan, puedo seguir hablando de las otras exportaciones que hace Islas de la Bahía como cuna de la exportación en Honduras. Y es así como vamos a ver entonces la parte del impacto que ocasionó la huelga del 54. El cambio que se dio directo al gobierno fue el hacer el Código del Trabajo. Un Código del Trabajo donde le muestra los deberes y los derechos también del trabajador. Maestro John, concluyendo ya con las preguntas, ¿cuáles fueron las empresas que más se vieron afectadas? Bueno, cuando hablamos de las empresas, hay muchas empresas que estaban arraigadas a dos. Por ejemplo, podremos decir la United Fruit Company, también la Standard Fruit Company. Eran las dos empresas más grandes que fueron las afectadas. Una vez que se hace el Código del Trabajo y que se ha hecho los derechos para el trabajador, estas compañías, al ver que ya no tenían mucha influencia de Estados Unidos sobre el gobierno, entonces fueron quebrando, ¿verdad? Porque ya esa explotación laboral dejó de existir de una manera. No queremos decir de que no sigue estando situaciones, ¿verdad?, que se viven todavía dentro de las empresas, pero que el Código del Trabajo aún sigue vigente y que ese nos respalda siempre, ¿verdad?, para nuestros derechos laborales, como sus prestaciones, el 10º y 14º mes, y todos los derechos que nosotros tenemos, el derecho a vacaciones que no se tenía. Recuerden que la cultura es muy diferente, ¿verdad? Estos derechos
no los tienen en Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Pero sí los tenemos nosotros aquí en Honduras. Y gracias a esa huelga bananera, que así le conocemos como huelga bananera, gracias a ellos es que hoy nosotros gozamos de esos derechos que podemos hoy disfrutar tanto en familia, pero que siempre hay que recordar a esas personas que expusieron sus vidas en contra de la economía, en contra de su salud, en contra de sus propias vidas, por luchar por esos derechos que hoy nosotros gozamos. 1954. Reconocimiento de los derechos laborales, mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, reconocimiento del derecho a huelga, inspiración para una nueva legislación laboral, unidad de la clase trabajadora, presión internacional y mediación del gobierno. La huelga del 1954 marcó un antes y un después en la historia laboral de Honduras. Gracias a la valentía y unidad de los trabajadores, esta lucha no solo mejoró las condiciones de vida de miles de familias, sino que también sentó las bases para una nueva legislación más justa y equitativa.